Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elias Leonardo y vamos a hablar de un documental que lanzó Prime Video que es Federer los últimos 12 días. Un trabajo que repasa precisamente lo que fue la recta final ya de la carrera profesional, pues de este monstruo del tenis, un hombre que lo ganó prácticamente todo. Las cosas como son y sin que suene a cliché y lugar común, pero hoy la verdad, una leyenda, ¿no? Es una leyenda de la raqueta. Federer que repasa por sí mismo y empieza a involucrarse de lleno en sus pensamientos, en sus emociones y sus sentimientos en torno a lo más difícil para un atleta profesional, que es el retiro, ¿no? Es el adiós definitivo, en este caso de las canchas de tenis. Y Federer lo hace de una manera muy honesta, muy sincera, un Federer que incluso puede ser contrastante para el que conocimos siendo un atleta en activo, para aquel que nos mostraban las cámaras, para aquel que veíamos en sus partidos, para aquel que vimos posicionándose y llegando al grado, al escalón, al pedestal más alto como el mejor tenista de todos los tiempos. También ya a tema de debate para quien quiera meterse en ese embrollo. Pero bueno, vemos a un Federer que dice, estoy dispuesto a abrirme, a mostrar qué es este proceso tan complejo, tan difícil como lo es el retiro. Entonces ahí empieza a explorar el documental a este ser humano. ¿Por dónde desmenuzarlo? Pues vamos por partes. El adiós para un atleta profesional es de verdad muy difícil. Lo hemos escuchado a través de futbolistas, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano, atletas olímpicos y en este caso con un tenista que batió todos los récords, un tenista que incluso compitió y siguió jugando a una edad en la cual antes, décadas anteriores, no se creía como apta o óptima para que siguieran compitiendo. De verdad un monstruo del tenis. Y despedirse, retirarse, no es tan sencillo, porque el atleta empieza a confrontarse con su lado más humano y ese humano también empieza a voltear, a percibir y a sentir sus entornos, la familia, los amigos, el ambiente profesional, la propia sociedad y sobre todo la confrontación consigo mismo, que es ahí también un tema muy interesante del documental, de cómo se nos permite ver el lado humano del atleta en una situación que parece que no es crítica ni límite, porque pues bueno, para nosotros mortales que no sabemos lo que es el competir a esos niveles y a esas escalas, probablemente no lo dimensionemos, pero para ellos sí es una situación crítica, y es tan crítica que hay casos de deportistas, de atletas, que no lo pueden superar, ¿no? Caen en severas depresiones, caen en adicciones, caen en situaciones muy desagradables porque no se sienten bien fuera de, ¿no? Ya el mundo les pesa, la sociedad les pesa, su propio hogar les pesa, y no es porque a veces no quieran a sus familias ni mucho menos, sino porque pesa el adiós, ¿no? Entonces, que se explore esta parte que es el desenlace de una carrera resulta atractivo, resulta también relevante porque generalmente estamos acostumbrados a ver documentales o biopics de deportistas que nos plantean toda la carrera y que tienden a centrarse mucho, pero mucho en el origen, ¿no? Es decir, que para entender a los deportistas y a los atletas debemos ir a las raíces y ahí se concentran demasiado las historias. Y acá no es necesario ir a las raíces, no es necesario a los orígenes, por el contrario, dicen vamos a empezar desde el final, o sea, el final nos está diciendo mucho de este señor. Y es ahí, les digo, donde también el documental nos propone y nos plantea algo distinto, algo diferente en cuanto a documentales deportivos de los que hemos estado viendo, y eso lo hace a partir del adiós, a partir del retiro como una situación límite en la vida de un ser humano que eligió ser un profesional en un deporte como el tenis. Esta forma de mostrarnos las emociones de Federer no solamente están en sus gestos, no solamente está en su voz, ni en sus actitudes, incluso no su figura. ¿Y a qué voy? Ustedes van a ver los espacios donde está Federer
transitando esta decisión del retiro. En primera instancia vamos a ver un espacio blanco, asociado a lo que es el deporte blanco, que así se le conoce al tenis. Hay una conexión ahí. Y además también porque hay otra conexión, que es la conexión de paz y tranquilidad, porque ese blanco, ese espacio interior blanco, lo vamos a ver cuando él está con su familia. Está en el núcleo familiar. Ahí hay un Federer. Es un Federer que para él lo más importante y el primer espacio, el primer lugar donde debe dialogar, procesar y sentirse arropado ante la Dios es la familia. Lo vemos con su pareja, lo vemos con sus hijos, incluso con un perro precioso que tiene. Ahí está Federer. Entonces vemos este blanco que de alguna manera también nos está transmitiendo paz, o la paz que a él le transmite el iniciar el desenlace de su carrera con quienes más ama en el núcleo más cercano, que son su esposa, sus hijos y su perro. Posteriormente vamos a ver a Federer en un espacio totalmente azul. Y en esos azules estamos viendo pues más bien otra relación, otro tipo de núcleo, y es el espacio de la oficina, es el espacio de su equipo, es el espacio de las tomas de decisiones dentro de la carrera a nivel, digamos, oficina, a nivel administrativo, también a nivel de entrenamiento. Vemos ese otro núcleo donde él también tiene que explorar, tiene que analizar y tiene que exponer sus puntos del adiós, confrontarse con estas personas, confrontarse consigo mismo, y vemos ese azul que nos da otra connotación distinta a la paz, que aquí no es que veamos un caos ni una revolución, sino que aquí ya nos puede dar otra connotación, que es la de una responsabilidad. Hay otra responsabilidad que es, les digo, el compromiso profesional, ¿no? Aquí ya estamos viendo al ser humano contrastando con lo profesional. Entonces vemos esos espacios en azules. De ahí vamos a ver otro espacio y vamos a ver los espacios negros. Y en esos espacios negros, ustedes lo van a ver, está el contacto con la prensa. Otro proceso, otro camino que el propio Federer, el propio ser humano que es, debe afrontar para esgrimir que se va, para procesarlo a él mismo también, para que la otra parte comprenda y entienda sus motivos, sus decisiones, porque al ser un tenista profesional de su envergadura, pues siempre fue sometido a escrutinio y a cuestionamientos, ¿no? Y cualquier figura pública en sí lo está. Entonces él dice, bueno, yo sé que tengo que darles una explicación a la prensa y también quiero dárselas, que ahí hay algo muy importante en su figura cuando él dice, yo quiero hablar con ellos. Se rompe ese también, ese estigma que se puede tener hacia ciertos deportistas de alto nivel, que uno los considera que no quieren a la prensa, que tratan mal a la prensa, en fin, pero él en ese momento de catarsis dice, yo quiero hablar con ellos, también yo les debo una explicación a ellos. Entonces vamos viendo cómo los espacios y los colores en estos espacios nos están diciendo mucho de la transición que está teniendo Federer en sus emociones, en sus sentimientos y en su conexión con los distintos núcleos. Entonces es un acierto del documental, de los directores, de quien también se encargó de cámara, de plantear estos colores de fondo en estos espacios interiores para transmitirnos y narrar el proceso interno materializado o exteriorizado que está viviendo Roger Federer. Entonces presten atención cómo el espacio, como ahora sí que la puesta en escena, también está la escenografía, nos está diciendo mucho de lo que es el proceso de Federer. Nos está diciendo mucho que en esos espacios en negros, que es el contacto con la prensa, el querer darles una explicación y atender a los periodistas, a los reporteros, se asoma algo muy interesante para quien ejerce el periodismo y para quien ejerce el periodismo deportivo. Hoy día vivimos, por lo menos en México, una dinámica y un ejercicio donde se cree que la prensa solamente debe atacar a los protagonistas de cualquier deporte y viceversa. Los protagonistas también atacar a la prensa y generar polémicas, controversias que no favorecen ni a una ni a otra parte, ¿no? Simplemente están satisfaciendo o dándole provecho al sistema de clickbait, que hoy día es el que impera en los medios digitales y es el que manda, donde vende más un enojo, una falsa noticia, una calumnia o una desinformación que una buena historia. Las buenas historias
tristemente, y yo lo sé porque vengo del periodismo deportivo, las buenas historias no venden, las buenas historias no le gustan a los editores generales ni a los directivos, ellos lo que quieren es la polémica, la controversia. Entonces, si tú puedes ir a una conferencia de prensa y atacar y agredir a Roger Federer, hazlo. Si logras sacarle un comentario estúpido, ve y hazlo. Pero aquí se rompe algo, y se rompe para bien, y también nos muestra que todavía existe ese periodismo deportivo en todo el sentido de la palabra y en todo el honor de la palabra, del oficio, que vale mucho la pena seguir y que vale mucho la pena preservar. Y ahí lo vemos con un reportero de ESPN, que en la conferencia de prensa de Federer, cuando él dice, pues ya me voy, el reportero de ESPN le pregunta, oye Roger, ¿te sorprende a ti lo bien que captaste tu decisión de decir adiós? Probablemente ahorita, si usted me acaba de escuchar la pregunta, le suene X, trivial, tonta, absurda, pero no es así. Lo que hizo el reportero fue hacer una pregunta muy noble, muy difícil también, pero muy noble, porque sabe que Roger Federer está viviendo una transición emocional muy fuerte consigo mismo en el plano humano, en el plano emocional. Y el reportero lo que hizo fue estudiar, tenía perfectamente estudiado y analizado a Roger Federer como individuo, como persona, y en ese momento no le preguntó como tenista, sino le preguntó como persona si él ya había sido capaz de sorprenderse para bien con la decisión que tomaba. Y esto es porque el reportero sabe que un tenista de la calidad de Federer no procesa tan fácilmente el retirarse. Entonces le dio en el punto, le dio en el clavo humano y le dio en la pregunta que Federer estaba esperando. Porque Federer dijo, wow, y se soltó hablando, se soltó respondiendo, que ese es el sueño de cualquiera de nosotros reporteros al hacer una pregunta, lograr esa conexión con nuestro entrevistado y lograr algo más, una respuesta que vaya más allá y que diga muchas cosas. Y Federer lo que hace es agradece el gesto de la pregunta y empieza a hablar, y no solamente empieza a hablar, se le quiebra la voz y empieza a llorar. Esta conexión que hay entre la prensa y entre el deportista nos asoma que se puede ejercer ese periodismo, que es importante todavía contar historias, que también es importante entender que quienes están desarrollando un deporte son seres humanos y que quienes practican un deporte entiendan que también los periodistas somos seres humanos. Entonces, en ese ejercicio y en esa comunicación, en ese entendimiento, se puede llegar a este tipo de preguntas y respuestas, este tipo de ejercicio periodístico que nos va a asomar a alguien más. En este caso, este periodista, a partir de su pregunta, nos está sacando a la luz a un Roger Federer que se quiebra, a un Roger Federer que se rompe, a un titán que es capaz de ofrecernos su llanto en aras de entender, procurar y acompañarlo, ¿por qué no?, en la decisión de su adiós. Entonces también por ahí el documental tiene esta parte muy, muy interesante con relación al periodismo. Y luego, ya para concluir, en esto de los espacios que ya les comentaba, va a haber otro más. Y van a ver un espacio como color grises con ventanales. Vamos a ver ventanas, pero color grises. Ya vimos un blanco, ya vimos azul, ya vimos negro, y aquí va a haber un grises, como diciéndonos, acá hay un punto medio. Y ese punto medio es cuando aparece Björn Borg, mítico tenista, también leyenda del tenis, al cual admira Roger Federer, y sostienen ahí un encuentro, sostienen un diálogo, y pues vemos ahí cómo ha transicionado el deporte del tenis de alguna manera en la extensión activa para quien lo practica. ¿Y a qué voy? El mismo Federer lo dice, pues es que me extraña que Borg se retirara tan joven. Y sí, Borg se retiró a los 27 años. Pues podía haber continuado su carrera, podía haber llegado más lejos de lo que quería, a pesar de que en sí llegó muy lejos, y se retiró muy joven. Y Federer se retira a los 41 años. Ese encuentro, precisamente entre Borg y Federer, en estos espacios grises con ventanales, ese punto medio, nos muestra también esas evoluciones que ha tenido el deporte blanco, hasta dónde son capaces de llegar los atletas con una raqueta a los 41 años. Digo, hemos visto recientemente, en los últimos años, pues lo que pasa con tenistas como Nadal, como el propio Del Potro, que saca fuerzas de quién sabe dónde para competir a ese nivel, e incluso con juegos que duran pues más de 4 horas. Vamos viendo cómo estos atletas del tenis tienen una carrera más larga,
y no solamente tienen una carrera más larga, sino ellos mismos no quieren decir adiós, ellos mismos sacan, les digo, de su espíritu fuerzas admirables y entendibles, o sea, y justificables. Es decir, no estamos viendo como ocurre a lo mejor en otros deportes donde dicen, mira, este ya se cansó, este ya no corre, este ya no da. En ellos no pasaba, ¿no? O sea, Federer lo ve uno y decía, a los 41 años seguía jugando como un chico de veintitantos. Entonces estamos viendo cómo la conexión Borg-Federer es también asomarnos al tiempo y a las evoluciones que ha tenido el tenis, de cómo de monstruos a monstruos, cómo a través de la tecnología, de mejores entrenamientos, de métodos, se ha podido prolongar la carrera activa del tenista. Ya ahí lo vemos con Borg en estos espacios en grises. Federer, los últimos 12 días, es un documental, les digo, que vale la pena repasar por varios motivos. Si a usted no le gusta el tenis, bueno, échele ojo, algo le va a poder decir con relación a ese deporte. Si le gustan las historias, también véalo. Y para quienes son los amantes del deporte, pues prestarle atención desde esta narrativa de enfocarse en el final, en el desenlace, de que se pueden saltar toda la biografía que se suele recurrir para este tipo de trabajos, para concentrarse solamente en la catarsis del adiós, y cómo en la catarsis del adiós se pueden contar muchas cosas. Y les digo también para los periodistas deportivos o para el periodista en sí, ojo y oreja a la pregunta de este reportero de ESPN, y nosotros también comprender pues qué preguntas se pueden formular, también estudiar a nuestros entrevistados, estudiar a estos personajes y darnos la oportunidad de que de ese juego de preguntas y respuestas surjan historias que vale la pena contar, tan vale la pena contar que aparece en un documental. Si nos dicen que no vende, que no importa, que las historias no les gustan a nadie, pues no hagamos caso y sigamos buscando historias porque las hay.